Eh, Igualmente, bueno, tenemos fe, somos cristianos, sabemos que la muerte es camino a la vida eterna, es el paso irremediable para, para ese encuentro definitivo con el Señor, irremediable en cuanto a la tristeza que genera la muerte en nosotros, ¿no? Es un episodio psicológico, tanto para el que la vive, como para los que quedamos en el mundo con la pérdida irreparable de un ser humano, de un ser querido, de un familiar, de un amigo. Pero desde la luz de la fe, la Iglesia lo interpretó como un don, como una gracia. Lunes de Pascua para los cristianos es un día muy especial, el lunes de Pascua. Los italianos le llaman la Pascueta, es una fiesta muy familiar donde se vuelven a reunir todos en sus casas a comer, a celebrar, a rezar, a las misas, porque la Pascua es un fenómeno que la liturgia lo quiere resaltar a través de una octava, 8 días de celebración, como si fuera el mismo domingo de Pascua. Muchas veces desde el público no lo podemos hacer porque los fieles no se congregan de la misma manera que el domingo. Pero si nosotros observamos, los ritos litúrgicos son iguales que el domingo de Pascua. Se reza el Gloria, se reza la secuencia, el sacerdote está vestido de blanco, se enciende el cirio pascual, los cirios. Entonces, que el Papa Francisco haya fallecido un lunes de Pascua es un signo para toda la Iglesia de esperanza, porque es lo que nosotros creemos, que Cristo resucitó y la muerte ha sido, como dice uno de los signos litúrgicos, ha sido pisoteada y Cristo ha vencido a la muerte y Él ya no muere más, ¿no? Así que fue una gracia de Dios. Para mí personalmente, comentaba allegados míos, familiares, que poco me llamaban estos días, le digo, mira, para mí es una gracia de Dios, porque Papa Francisco ya estaba muy debilitado, pudo hacer todo lo que él quiso con su carácter, ¿no? Si fuera otra persona se hubiera quedado tranquilo, en reposo, viendo todo desde la televisión. Él quiso salir a saludar, a dar la bendición, escribió el mensaje de Pascua, escribió todas las homilías del Tríduo Pascual. Las meditaciones del Vía Crucis en el Coliseo fueron escritas por él. Eso es una tarea, por lo menos intelectual y de piedad religiosa increíble. El Papa estaba en un estado muy delicado de salud y dedicó el tiempo para hacer reflexionar a toda la Iglesia en estos días tan santos como son los de la Semana Santa. ¿Cómo se interpreta eso, obispo? Usted hablaba recién de todos estos gestos que tuvo el Papa pese a su estado de salud, que cada vez se lo veía que era peor. Yo marcaba la diferencia el domingo de Ramos, que él también salió en el Papamóvil y que levantaba mucho más su brazo para saludar a la gente que estaba congregada en la Plaza San Pedro, a diferencia de esta última salida del domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, donde ya muy apenitas se lo ve que levanta su mano nada más, apenas su manito, ya no hablamos de levantar el brazo. Entonces todo eso, ahí uno ve cómo él ha ido en una semana perdiendo hasta movilidad, quizás en una última entrevista que se conoció, su voz es muy débil, muy bajita, y pese a todo eso, él escribió el mensaje, quiso salir, dio servicio hasta último momento, si se quiere, pero ¿ustedes cómo lo interpretan? Sí, de esta manera, ¿no? De lo que yo decía, un gesto de lo que estamos acostumbrados de ver al Papa Francisco y lo que era el cardenal Bergoglio, ¿no? Yo lo conozco hace años, más de 30 años que conozco a Bergoglio, y siempre fue así. La otra vez escuchaba a un periodista que decía nuevamente una frase que decía, yo la verdad que en el Vaticano lo único que extraño es no poder callejear, ese ir por las calles, ir por las villas, ir por las parroquias de Buenos Aires, tomarse el subte. Él era un amante del subte, también que vivía en Plaza de Mayo. Para llegar a Plaza de Mayo es muy práctico el metro, pero tomarse un colectivo, recorrer las parroquias. Él cuando asume como cardenal de Buenos Aires, como arzobispo, el gobierno siempre a los arzobispos le concedía un auto oficial. Él lo primero que hizo fue renunciar al auto oficial.
Él tenía un autito muy chiquito que lo usaba él o lo hacía manejar algún subalterno de la catedral, y si no se iba en los medios de comunes, de los medios públicos de locomoción. Entonces es un gesto que nos muestra a lo que era Francisco. De hecho, todo lo que no pudo fue por el protocolo y por su popularidad como jefe de Estado, como una persona pública, no poder caminar libremente por la calle de Roma si no lo hubiera hecho. Pero como Papa, que tiene otras funciones, lo pudo hacer. Los viajes apostólicos que ha realizado a países impresionante el año pasado, recorrer Guinea, y bueno, el único viaje que no hizo fue Argentina, ¿no? Claro. La gran deuda que ha quedado con los argentinos, y escuchaba un periodista que decía, bueno, se llevó a la tumba el secreto, ¿por qué no vino a Argentina? Porque ninguno lo podemos saber, él nunca lo manifestó, decía que tenía interés de venir, pero que no se habían dado las situaciones. Bueno, todos podemos intuir, que todos tenemos alguna opinión, pero lo único es decir, su salud no le impidió ser lo que él era. Y después este gesto impresionante, yo estas cosas no lo sé, escucho los comentarios de los periodistas, yo enfermero que lo cuidó durante mucho tiempo, le sugirió, Santo Padre, salga a la plaza. Y yo tampoco sabía, yo creí que los médicos habían no aprobado, pero parece ser que le preguntó a su médico personal, ¿puedo salir a la plaza? Y el médico le dijo, sí, Santo Padre puede salir. Y él salió. Yo creo que eso fue el último regalo que la feligresía le hizo al Papa Francisco, saludarlo, victoriarlo, rezar por él, cantarle, levantar las banderas, los estandartes. La plaza estaba llena por San Doménica de Pascua, y él, yo creo que me parece que es el regalo que todo el mundo le hizo al Papa Francisco en este último día de vida, ¿no? Él se va, luego tiene una audiencia con el vicepresidente de los Estados Unidos, lo recibe. La decisión del Papa Benedicto XVI de dejar su lugar hasta ahora, que fallece justamente en época de Pascua, Papa Francisco se lo ve como un papa totalmente disruptivo de lo que se venía haciendo, ¿no? Como planteando cosas que por ahí antes no estaban por ahí en agenda de la Iglesia. No sé si comparte esa visión que se ha dado a conocer. Sí, totalmente. Que tampoco nos llama la atención, ¿no? Él ha tenido un estilo de vida coherente en todo momento, desde que fue sacerdote, cuando fue superior provincial de los jesuitas, cuando es ordenado obispo auxiliar. Él es obispo auxiliar de Buenos Aires, y cuando yo lo conocí. Luego elegido por Juan Pablo II coadjutor para la arquidiócesis de Buenos Aires, tanto es así que cuando fallece el cardenal Corrachino, él queda como arzobispo en el acto de Buenos Aires. De Buenos Aires, claro. Y luego elegido, la conferencia episcopal lo eligió presidente en 2 periodos, trabajos en el CELAM, siempre era Jorge Mario, el padre Jorge. Él usaba siempre un saco negro y un maletín negro, era su vestimenta habitual, y él con ese maletín asume en Roma, y él lo único que pide ahora Monseñor Eduardo García, le dice, por favor, si venís a Roma, tráeme el maletín negro, la agenda y los zapatos. Es lo único que el Papa le pide. Él ha dejado todo, no pidió nada, no hubo mudanza. Era un hombre súper austero en su habitación. Él lo dicen que no tenía ropa, no tenía gran cantidad de ropa, sino solamente lo que usaba. Era súper ordenado en sus papeles, en sus libros, y él sigue usando los mismos zapatos negros que usaba en Buenos Aires, en el Vaticano. Al momento de la Asunción. El momento de la Asunción. Entonces, y eso sí, bien lustrados, siempre tenía bien lustrados esos zapatos. Claro.
y lo frustraba él. Entonces, esto nos muestra decir, bueno, en el cambiar el protocolo, que poco cambiará, porque el protocolo del Vaticano está establecido, ¿no? Pero bueno, él es el romano pontífice, es el sumo legislador, él puede disponer de cómo quieren que sean sus exequias, son muy humildes, él ha pedido que no sea expuesto en el catafalco, que habitualmente son expuestos los papas, sino que desde el primer momento sea colocado en el cajón. De hecho, ya hemos visto las imágenes. El catafalco está, pero sobre el catafalco no está el cadáver, sino que está el cajón. Es decir, se sigue haciendo todo en Roma, pero respetando la voluntad del romano pontífice. Claro. Es decir, no el cajón que no sea triple, como se venía haciendo, pero nosotros vemos el cajón y vemos que la forma es igual que la de todos los papas. Simplemente no tiene las 3 coberturas que tiene habitualmente el cajón del pontífice para preservar el cadáver durante siglos, ¿no? Claro. Tenemos que pensar que un cajón común a los 60 años habitualmente ya se desintegra. Esto se trata de que sea así para que el féretro pueda permanecer durante siglos en un buen estado, ¿no? Junto con el cadáver. Entonces, pero estos son gestos de sencillez que él ha mostrado siempre. Yo veía en sus manos el anillo de plata que él usó siempre desde Buenos Aires, mantuvo siempre en las ceremonias más importantes, pontificias, usaba el anillo del pescador, que es un anillo acuñado con la figura de Pedro, con su nombre Franciscus en oro. Muy pocas veces usaba ese anillo. Él habitualmente tenía su anillo de plata, su pectoral de plata, el que usó siempre, la cadena de plata que usó siempre. No usó el pectoral de oro y cadena bañada en oro, que los pontífices habitualmente se los regalan, los tienen, se usan los de otros pontífices. Es decir, una vida totalmente común, no solamente austera, que eso es lindo, ¿no? Una persona que pudiendo tener todo es austera. Pero lo que yo más valoro es la continuidad de los gestos. Es un hombre que siguió siempre siendo el mismo. Es decir, nada lo cambió, ni siquiera vivir en uno de los palacios más importantes de Europa, como es el Palacio Apostólico. Él no lo cambió. Y él usaba el palacio para salir al balcón, hacer el Ángelus de los domingos, y luego regresaba a esa casa hermosa. Santa Marta es un hotel para los sacerdotes que están transitoriamente en Roma, y obispos. Esa casa Santa Marta la mandó edificar el Papa Juan Pablo II, justamente para los cardenales cuando venían al cónclave. Antiguamente, que no estaba Santa Marta y los cardenales no podían salir del Vaticano, se improvisaba unos cuartos muy sencillos con camas y biombos. Imagínense, 150 cardenales durmiendo así muy austeramente. Entonces Juan Pablo dice, no, tenemos que organizar una casa de acogida para que los cardenales, que habitualmente son ya personas mayores, puedan tener su baño, puedan tener su cama, cierta intimidad. Y por eso se hizo Santa Marta. Él quiso residir en Santa Marta. Y preguntaron, ¿pero es por razón de pobreza? No es por la pobreza. No, porque dice, el edificio es grande, pero no hay nada, dice, más que cuadros, cortinas. Dice. No, dice, es una razón psicológica. Yo esto lo escuché muchas veces, inclusive amigos sacerdotes míos se lo decía personalmente, no fue por una cuestión de pobreza. Es que yo me hubiera deprimido vivir solo en esos ambientes tan grandes, tan altos y tan solo. Él en Santa Marta desayunaba con los funcionarios, almorzaba el domingo con todo. Él en la mesa de los domingos, que siempre después el ángel lo decía, buono pranzo, buen almuerzo, él llegaba a la mesa y quería que todos los cocineros y empleados de Santa Marta comieran con él. Claro. Yo estaba en Santa Marta y la cocinera lloraba, dice, el Papa Benedicto era un amor, pero el Papa Francisco nos cautivó a todos con su cotidianidad. Y eso creo que es interesante en este hombre, ¿no? Ver que nada lo ha cambiado desde cuando era un simple sacerdote religioso jesuita. Creo que es un gesto que enseña
a todos, porque ninguno va a ser papa de nosotros, pero todos podemos estar capaz en un cargo, en una función, estamos en elecciones ahora, los políticos. Es decir, porque vos tengas un cargo, una elección, no tenés que cambiar, no tenés por qué cambiar. Y más cuando estás, y eso es lo que el Papa muestra, al servicio del otro. El Papa se ha mostrado como un servidor. Hemos tenido papas realmente en todo este siglo. La Iglesia ha sido beneficiada realmente, a pesar de la humanidad, de todos los que somos pastores. El Espíritu Santo, cuando dicen que va inspirando a los cardenales, en los votos, en la persona más adecuada, bueno, sin duda que hemos tenido una bendición, porque todos los romanos pontífices, cada uno según sus formas y sus estilos, han sido hombres realmente que mostraron el Evangelio. Claro, y eso le quería consultar con respecto a la continuidad de ahora de la Iglesia y de algo que se viene hablando, porque bueno, al ser también un Estado, aparte de la espiritualidad, tiene un Estado político también que tiene que manejarse, teniendo en cuenta que el Papa Francisco ha nombrado durante toda su gestión a cardenales que son de la misma idiosincrasia, que es la misma idea. ¿Cómo se prevé que la Iglesia, qué rumbo va a tomar, si se va a mantener en este camino o va a volver a un camino más ortodoxo? ¿Cómo es que se maneja eso? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, ninguno podemos opinar sobre eso porque no sabemos. Sabemos, eso es una voluntad libre de los cardenales. Sí, es verdad lo que ha señalado. Estamos ante un colegio cardenalicio muy universal que el Papa Francisco ha llamado a cardenales de todo el mundo, inclusive y preferentemente África y Asia, quitando el predominio europeo y romano o italiano sobre todo. Es cierto que los cardenales, 139, creo que llegarán a entrar al cónclave 132, por los años que van cumpliendo antes de que comience el cónclave. Los que cumplen 80 años ya no pueden entrar. Hay cardenales que en estos días están para cumplir los 80 años, pero ese más o menos es el número. No se conocen. Son cardenales que se han visto a lo sumo una o dos veces en algún consistorio que hayan participado el año pasado durante el año en Roma. No se conocen. Por eso es tan importante lo que se llama el precónclave, que luego de las exequias del Romano Pontífice, los cardenales comienzan a reunirse en unas conferencias para conversar, para charlar de cuál sería el perfil del futuro Romano Pontífice, cuáles son los desafíos de la Iglesia y del mundo actual. Y ahí es cuando los cardenales empiezan a vislumbrar el posible candidato para ellos, porque los cardenales no hacen plataformas publicitarias, no se venden, no hacen esa propaganda política, no lo pueden hacer, está prohibido por el derecho canónico hacerse publicidad para sí o para otro. Lo que tiene que ser justamente una convicción personal, es decir, bueno, de todos los que estamos, ¿quién podría gobernar la Iglesia? Y esa es una decisión personal. Y ahí comienzan, que en el mundo se llama la rosca política, comienzan los diálogos muy comunes. Es decir, bueno, yo quiero una iglesia más así, yo quiero otra cosa. Bueno, los cardenales tienen esa libertad para, en los pasillos, luego de los almuerzos, charlar, conversar, opinar, es decir, son hombres libres, y eso no está mal. Lo que no se puede es ese partidismo, es decir, bueno, y que a veces muchos nosotros pensamos, ¿no? Luego de ese tiempo, del precónclave, los cardenales ya entran a la Capilla Sistina. A partir de ahí viene esa famosa frase que dice el maestro de ceremonia, extra omnes, es decir, fuera todos los hombres que no sean cardenales, salen todos de la Capilla Sistina y ellos mismos hacen de secretarios, de prosecretarios, de escrutadores, y empiezan la votación, que tiene que ser por 2 tercios, que es mucho, ¿eh? 2 tercios, son 142. 132 es muchísimo. Por eso las votaciones son 1, son 2, 3, 4, y así
hasta poder llegar a ver, claro, y en la primera votación cada uno vota el que le parece, y bueno, aparecerá un grupito de uno, y ahí es donde empiezan a decir, bueno, la cosa va por acá. Y ahí es donde van decidiendo. Y eso se hace en un ambiente, los que somos hombres de fe, en un ambiente de oración, de recogimiento, y que cada uno busca lo mejor. Porque el que quiere un estilo más tradicional es porque cree que la iglesia tiene que ser tradicional. El que busca una iglesia más misionera porque cree que lo mejor... Es decir, cada uno cree que lo mejor es lo que uno piensa, ¿no? Es algo que a uno lo compensan que está en un mal camino. Entonces los cardenales no son personas individuales. Los cardenales vienen de distintos lugares del mundo, son arzobispos. Hay un detalle que acaba de decir el obispo que... Con la iglesia, con sus sacerdotes, sí, con las conferencias episcopales. No es una persona que sale de un hongo, que sale de un invernadero, ¿no? Entonces son hombres eclesiales que escuchan por dónde quiere ir la iglesia. Y a lo que me preguntaba concretamente, ¿cómo será? Y será la iglesia que Francisco fue abriendo en estos tiempos. Eso de volver para atrás, ¿qué es volver para atrás? Francisco ha querido una iglesia en salida, nosotros le llamamos una iglesia misionera, una iglesia que pueda anunciar, que tenga un contacto con las realidades sociales, políticas, económicas, que pueda estar al servicio del bien común, que pueda dar su opinión, una iglesia que busca a los más pobres, pero no solamente los pobres financieramente, sino los pobres que viven en las periferias existenciales, todas las realidades más despreciadas de nuestra sociedad. Francisco los ha puesto muy en evidencia, este amor, ¿no? Entonces me parece que es el estilo que venimos viviendo y trabajando con los laicos en medio de un trabajo de sinodalismo. Un trabajo de... A ver, se nos interrumpe. Se nos cortó un poquito, sí. No sé si nos escucha ahí, obispo. Sí. Tú corté porque vino alguien a llamarme la atención. Ah, bien, está bien. No queremos que lo hagan retar, así que bueno, no. Sé que tiene que embarcar. Estoy cómodo, estoy en la sala a punto de embarcar el vuelo, pero bien. Ah, bueno, no. Y como última consulta, así cortita nada más, le quería hacer una consulta con este detalle que nos decía que los cardenales no se conocen entre sí hasta el momento de esta reunión. Se vieron muy poco. No, hay muchos que no. Ajá. No, por ejemplo, los argentinos no conocen a los del Congo, no se conocen. O al nuevo filipino, no se conocen más que por nombre, porque el Papa es libérrimo en la elección de los cardenales. Ajá. No consulta a nadie. El Papa, cuando anuncia un nuevo consistorio, yo por ejemplo, tengo la experiencia de nuestros cardenales, los argentinos, todos se enteraron en el momento del anuncio, nadie lo llamó antes, ni la anunciatura, ni el Papa, nada. El Papa salió en el balcón, dijo, el futuro cardenal será Vicente Bocaric, el arzobispo de Santiago del Estero, se enteró el domingo, en el mismo momento que me enteré yo, que es el nuevo cardenal. Entonces es así, no se conoce, no hay una lista de candidatos para cardenales, muy diferente a los obispos. Los obispos sí, se hace una consulta, el proceso es muy sigiloso, muy consultivo, los obispos sí son conocidos. En cambio los cardenales no, el Papa elige entre los obispos del mundo aquel que le parece que puede cumplir una misión de mayor responsabilidad en el gobierno de la Iglesia, tanto en Roma como en el mundo. Hay cardenales que viven en Roma y otros que asumen tareas en el mundo, por ejemplo, a cargo de una diócesis y de una arquidiócesis. Nosotros, por ejemplo, actualmente los cardenales que tenemos, todos son arzobispos. Está el arzobispo de Santiago del Estero, el arzobispo de Córdoba, después el arzobispo emérito de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, cardenal primado, y un cardenal que tenemos en Roma, el cardenal Fernández, que es prefecto de la fe, de la doctrina de la fe. Pero él era el arzobispo de La Plata, cuando el Papa lo nombra cardenal. Es decir, todos pastores a cargo de la diócesis, de la catequesis, de la misión, de la reunión con los curas, con las
confirmaciones, las patronales, todo lo que hacemos los obispos, ¿no? Padre, le queríamos agradecer este tiempito, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con usted para hablar sobre este acontecimiento que realmente es un hito histórico a nivel mundial, no solamente porque, bueno, es un papa que ha venido a transformar muchas cosas que la sociedad estaba pidiendo, que le ha prestado atención a esa sociedad y se ha acercado, sino también por que es argentino. Para nosotros no realmente es como nos llena de un orgullo que no deberíamos tener en realidad, pero sí que es un representante argentino que llega a un lugar de decisión tan importante para muchas personas. Bueno, nos puede dar ese desliz, si se quiere, sentir un orgullo por un representante nuestro allá en el Vaticano, así que justamente por eso no queríamos dejarlo pasar. Sí, sin duda, sin duda ha sido el argentino y el latinoamericano más importante en estos últimos tiempos, no hay duda. Ha sido un líder mundial, está reconocido, fíjense, todos los medios de comunicación en el mundo resaltan, los jefes de Estado de distintas tendencias políticas, todos hablan de la figura que ha sido el Papa Francisco en tantas situaciones. Ha sido un estratega totalmente, y bueno, como argentino es un orgullo. Como argentino también muchas veces nosotros hemos estado en comentarios muy sensibles, muy bajos, muy en la política, que le gustaba al Papa Francisco también meterse, involucrarse, pero eso no nos permitió, creo yo, tener una mirada un poco más alta, como han tenido en otras partes del mundo, la figura pastoral del Papa, ¿no? Nosotros quedó como un referente más partidario para algunos, ¿no? Pero la muerte, siempre digo, pone un manto de piedad y también un reconocimiento y un momento de significación importante de descubrir qué nos deja Francisco. Yo creo que no podemos dudar que es un hombre de Dios. Le decía ayer a unos amigos, lo conozco mucho, lo conocí, ha tenido siempre gestos muy grandes para conmigo. Yo le decía a mi mamá, el día que falleció el Papa, era mi tercer aniversario como obispo prelado de Cafayate. El 21 de abril el Papa me eligió obispo, tengo la bula firmada de puño y letra por el Papa ese día, ¿no? Y digo, bueno, tengo, lo decía a título personal, tengo un intercesor en el cielo. No lo dudo, porque es un hombre que me quiso en la tierra, no hay duda que intercede por mí en el cielo. Este sentimiento personal, y disculpa que haga esta reflexión tan personal, tiene que ser seguramente el sentido de muchos. Tenemos un intercesor en el cielo, el Papa que ha querido la paz, que ha querido la misericordia, el buen trato entre nosotros, la encíclica Fratelli Tutti, que tiene que ser releída una vez más en la fraternidad, nos tiene que llamar a la reflexión. Así que bueno, comparto estos minutos con ustedes con gran alegría. El día de fallecimiento fue un día caótico en cuanto a las noticias. Yo tampoco tenía mucha información, preferí no salir a los medios más que con el comunicado oficial y la misa que convocamos, que bueno, fue cubierta por los medios en Cafayate, lo cual les agradezco muchísimo. Pero bueno, estos días uno ya más sereno y ya teniendo más información que nos viene de distintos ámbitos, puedo estar en la posibilidad de comunicarme con ustedes. Agradecemos mucho, obispo, y bueno, esperamos que tenga bien obispo, viaje. ¿Usted se suma en Roma a la despedida final del Papa Francisco? ¿Perdón, que no escucho? Le decía si usted se suma en Roma a la despedida final del Papa Francisco. Sí, estoy en itinerario. Hay algunas dificultades para llegar, están colapsados los vuelos, no sé si voy a poder llegar a Roma, es mi objetivo,
yo tenía un viaje ya prefijado este jueves, mañana, Punta Cardenal Cali, por otras funciones, ya hace 2 meses, ¿no? El Cardenal Cali asumía el sábado 3 de mayo la iglesia en Roma, y yo lo acompañaba a ese evento, que está todo suspendido, por supuesto, por el cónclave, por las exequias, y bueno, entonces tengo que cambiar el itinerario primero y no hay vuelos. Está todo colapsado en Europa, los vuelos, los trenes, los autobuses, se esperan más de 500.000 personas en la plaza de San Pedro, en medio de justamente de los jubileos por el año jubilar, los distintos jubileos. Claro. Este fin de semana era la beatificación de Carlos Acuti, se ha suspendido, era el jubileo de los adolescentes en Roma. Bueno, Roma ya está teniendo una afluencia multitudinaria de peregrinos, y con la muerte del Papa Francisco todo se ha acentuado. Así que si llego a la Plaza de Roma antes de las exequias, ya les voy a avisar y podemos hacer una nota desde allí. Bueno, cómo no, obispo. Sería un placer. A entera disposición. Agradecerle por su tiempo, y nos parecía más que interesante tener la palabra suya, ¿no?, como cabeza de la iglesia de la prelatura de Cafayate, con este hecho que ha sacudido al mundo entero, el fallecimiento de nada más y nada menos que del Papa Francisco, el Papa argentino. Obispo, desearle buen viaje, y vamos a quedar a la espera de cualquier novedad que pueda tener con respecto a su llegada a Roma. Bueno, muchas gracias. Estamos en el novenario, sede de la devoción de la prelatura a nuestros difuntos. Encomendemos al Papa Francisco el eterno descanso en estos 9 días. Unámonos a toda la Iglesia Universal rezando por él. Brilla el cirio encendido en la catedral ante su imagen, y bueno, que nuestra oración se eleve por el Papa Francisco. Exactamente. Gracias, obispo, que tenga buen viaje. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Obispo. Ahí estaba entonces una de las palabras más buscadas desde el día lunes que se conoció esta noticia, el fallecimiento del Papa Francisco. Todos los medios querían hablar con el obispo. Como él dijo, él prefirió el día lunes llamarse al silencio. Sí. Nada más emitió un comunicado donde convocaba a la misa de horas 20 del día lunes, la misa exequial de